Y empezamos cantando a Cristo coronado. Podéis sentar. Hoy el pasaje de Proverbio lo lee ya. Buenos días. Buenos días. Esto me encanta. Ha sido una respuesta perfecta. Muy bien, pues vamos a encontrar Proverbios 28 y leemos desde versículo 1 a 17 de Proverbios 28. Tenemos las Biblias en los asientos, también ponemos los versículos en la pantalla. Pues la Biblia dice en Proverbios 28, versículo 1, huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contendrán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de los perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido intereses, para aquel que se comparece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, el que caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredan el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento
es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hacia el sepulcro y nadie le detendrá. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese día que nos has dado. Gracias por ese momento que podemos realmente reunirnos aquí como iglesia, como familia. Gracias por tu palabra. Tu palabra es perfecta, tu palabra es eterna, tu palabra es fiel. Ayúdanos a entender lo que hemos leído esa mañana en Proverbios 28 y aplicarlo a nuestras vidas para que realmente podamos dejar tu palabra hacer su obra y que el Espíritu Santo realmente puede usarlo para convencernos de lo que es verdad y también traer esa convicción cuando estamos haciendo mal en la vida cristiana. Te pido que en ese momento que tú guardas a los que están enfermos, que no pueden estar aquí, pero que están escuchando desde casa, y te pido que ese culto sea una bendición, no solamente para nosotros que estamos aquí, pero también para los que están escuchando, y que nosotros podemos salir diferente hoy de que cuando entramos en la iglesia. Te pido todas esas cosas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos a continuar cantando, nos volvemos a poner de pie. Vamos a cantar ahora El Dios que adoramos. Y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los cielos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como el gran Dios hay, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia,
Bueno, pues los niños pueden ir a su clase con Rosa. Yo sé que solamente ha sido una semana, pero me parece que ha sido mucho más que solamente una semana entre predicar en el serie de mensajes en el medio y empezar de nuevo con la misma serie, ¿no? Porque tomamos una pausa de una semana para celebrar el Día de la Madre. Pero vamos a retomarlo, ¿vale? Vamos a seguir adelante con nuestra serie de sermones en Josué, en medio de, y tú tienes que poner la palabra ansiedad, dificultad, sufrimiento, dolor, cualquier cosa que estás pasando en ese momento, pues Dios sigue siendo igual, lo mismo, fiel a pesar de lo que sufrimos en la vida. Entonces vamos a buscar nuestro capítulo, que es capítulo Josué, capítulo 8, perdón. Hace 2 semanas empezamos un mensaje que fue convirtiendo la derrota en victoria. Eso fue la primera parte y hoy vamos a tocar la segunda parte, ¿vale? Entonces vas a notar que la introducción va a ser básicamente igual porque vamos a hacer como un resumen de lo que hemos hablado para que no olvidamos de lo que hemos hablado en la primera parte de este capítulo. Pero luego vamos a tratar con cosas diferentes y nuevas más adelante. Pues vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese tiempo que nos has dado. Gracias por este momento en que podamos enfocarnos en tu palabra. Te pido en ese momento que tú bendices no solamente la lectura bíblica que vamos a hacer, porque vamos a hacer mucho hoy, pero también que tú bendices la lectura a nuestros corazones, que realmente hace su función y el Espíritu Santo que puede coger esos versículos para aplicarlos a nuestra vida, para que realmente deja huella en nuestras vidas. Te pido en ese momento que tú me das claridad, tranquilidad y que todo sea perfectamente entendido por la gente que están aquí, por la gente que están escuchando a través de las redes sociales y que nosotros realmente podamos en práctica ese patrón que vemos aquí de cómo convertir la derrota en victoria. Te pido en esas cosas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues la siguiente cita va en contra de lo que la mayoría de la gente piensa sobre su vida, incluidas las personas de la iglesia. Algunas creyentes piensan igual. Y eso fue dicho de un pastor, y también tengo la fecha, no sé si quieres saberlo, pero el 12 de agosto del 1849 en su iglesia en Inglaterra. Y fue dicho por este hombre F.W. Robertson. Él dijo, la vida como la guerra es una serie de errores. Y él no es el mejor cristiano, ni el mejor general que da el menor número de pasos equivocados. La mediocridad pobre puede asegurar esto, pero es el mejor quien obtiene las victorias más espléndidas recuperando de los errores. Olvídate de los errores, debes sacar la victoria de ellos. ¿Qué significa esto? Pues los errores, los fracasos en la vida, las derrotas, para decirlo así, no es el fin de todo en la vida. Yo sé que muchas veces pensamos que después de hacer un fracaso increíblemente fuerte y grande, pues sentimos vergüenza, sentimos todo lo que viene con ese fracaso y pensamos que la vida ya va a terminar porque no puedo recuperarme de lo que he hecho. Y eso es una mentira que Satanás está realmente cultivando en nuestras vidas. Tenemos que saber que Dios puede incluso usar los fracasos más grandes de tu vida para hacerte bien y sacar lo mejor para ti. Henry Ford también habría estado de acuerdo con Robertson porque Ford definió un error como una oportunidad para empezar de nuevo de forma más inteligente. Yo sé que hemos hablado de eso hace 2 semanas, pero es verdad que tenemos que ver
los errores de esa forma. No el fin de todo, sino un nuevo comienzo. Y eso es el patrón que hemos visto en ese capítulo de Josué 8, porque todo empezó con un nuevo comienzo. Es lo que hemos hablado. Como Alexander White dijo, la vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. Es decir, que no somos capaces de vivir la vida cristiana perfectamente. ¿Hay alguien aquí que es como Jesús, que puede vivir la vida cristiana perfectamente? Vale, bien, pues estamos en buena compañía, ¿no? Que todos somos iguales, somos imperfectos, pecadores, y no somos capaces de vivir la vida perfectamente. Pero gracias a Dios y su misericordia, su gracia, podemos siempre empezar de nuevo, no pensando en lo que pasó antes, sino desde esta derrota, desde ese fracaso, desde ese momento tan triste en nuestras vidas, podemos sacar una nueva victoria. Pero todo empieza con un nuevo comienzo. Y hemos hablado de cómo empezó ese nuevo comienzo con Josué. Una palabra de ánimo es que Dios estaba animando a Josué. También una palabra de instrucción, porque cuando empezamos de nuevo, ¿sabes lo que tenemos que hacer? No empezar igual que antes, según lo que pensamos nosotros, sino igual de lo que piensa Dios. Entonces, por eso Dios estaba dando a Josué algunas instrucciones. Y también terminó con ese nuevo comienzo para que él pueda lanzar con una promesa repetida. Dios volvió a prometer a Josué la victoria. Pero no solamente un nuevo comienzo, sino también que Dios dio a Josué una nueva estrategia, porque el ejército de Israel, del pueblo de Dios en ese momento, va a ganar la batalla de una forma completamente distinta de lo que pasó en Jericó. Lo que pasó en Jericó fue un milagro de Dios, pero lo que Dios va a hacer ahora es darles una estrategia diferente para que pudieran ganar la batalla. Pero ¿sabes lo que pasa con la estrategia? No funciona si no realmente seguimos el plan. Porque si no seguimos el plan, pues no podemos ganar la victoria. Entonces, en esto vemos otro paso en el patrón que es una nueva victoria. Dios va a dar al pueblo de Dios una nueva victoria. ¿Has llegado a un momento en tu vida cuando te hacía falta una nueva victoria? Yo sí, demasiadas veces. Como que estaba ahí viviéndole las victorias pasadas que no es recomendable, aconsejable, ¿vale? Y me hacía falta, pues Dios, dame otra victoria porque estoy seco, necesito un poco de vida, dame una nueva victoria. Y creo que eso es donde vemos el pueblo de Dios en ese momento. Estaban luchando, estaban haciendo cosas en el desierto, ahora están entrando en la tierra prometida. Han visto Dios ganar una victoria increíble en Jericó y luego después del pecado de Acán, después de todo lo que pasó con esa historia, estaban derrotados y estaban preparados para una nueva victoria. Entonces, está bien que el líder tiene un nuevo comienzo. Está bien que el líder tenía una nueva estrategia que Dios le ha dado, pero realmente hasta que ponen la estrategia en función no van a ver ninguna victoria. Napoleón Bonaparte dijo, la victoria pertenece al más perseverante. Y eso es verdad cuando estamos hablando humanamente. Pero cuando la victoria depende de Dios, no tiene nada que ver con nuestra actitud o nuestra perseverancia. Tenemos que saber, podemos luchar y pensamos humanamente que vamos a ganar un día, pero tenemos que saber, cuando Dios está en control de la victoria, no pertenece a nosotros, no depende de nosotros, no depende de nuestra fuerza que
que hacemos, no depende de lo que hacemos en la vida, sino que totalmente depende de Dios, pues tenemos que realmente lograr la victoria de otra forma. Tenemos que saber que esa victoria en Josué capítulo 8 depende completamente de Dios. Eso es lo que vemos aquí. El nuevo comienzo dependía de Dios porque Dios le animó. La estrategia era de Dios y la victoria fue asegurada. Josué solo tenía que obedecer a Dios. Es el punto débil. Porque como seres humanos no queremos obedecer a otra persona, a otro ser que no es nosotros. Pero la victoria fue así. Vamos a mirarlo. Primeramente Dios empezó con Ahí. Ahí vació. Vamos a ver Josué 8, capítulo 8, versículos 14 a 17. Y aconteció que viéndolo el rey de Ahí, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ahí se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ahí ni en Betel, otra ciudad, que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Cuando amaneció, el rey de Ahí vio al ejército de Israel posicionado frente a la ciudad, en números grandes, listo para atacar. Y tenemos que saber que el ejército de Israel era en ese momento más grande del ejército de esa ciudad. Confiado en la victoria, sacó a sus hombres de la ciudad y se enfrentó ese rey de Ahí a los judíos. Es lo que pasó. Pero ¿sabes una cosa? Que ellos no supieron el peligro que existía en ese momento para ellos. Matthew Henry dijo, los que corren más peligro son los que menos lo saben. ¿Sabes lo que pasa con este rey? Confiadamente que van a hacer igual que lo que pasó anteriormente, que van a ganar la batalla contra los israelitas. Salieron todos, no solamente ellos de Ahí, sino los hombres también de Betel, para hacer frente contra los judíos. Y cuando los judíos fingieron que van a realmente huir de la ciudad, pues los persiguieron. Y eso es cuando todo cambió. Josué y sus hombres comenzaron a huir, y eso les dio a los hombres de Ahí aún más seguridad de la victoria. Según el versículo 17, como hemos hablado antes, los hombres de esa ciudad Betel también participaron en el ataque, pero no da más detalles de esto. Sabemos que más adelante esa ciudad también va a sufrir una derrota. Si ya estaban en Ahí o llegaron a la escena justo en tiempo, no se nos dice, pero su participación llevó a la derrota de su ciudad. Fue un descuido por parte de la gente de Ahí, pensando que eran más grandes y más poderosos que realmente fueron. Fue un descuido de ellos dejar su ciudad indefensa. Pero esas son las locuras que hacen los que confían en sí mismos. Es lo que pasa. Si el esfuerzo es la clave para ganar la batalla, la victoria,
pues tú vas a hacer locuras para lograrlo. Y es lo que pasó con ellos. Entonces vació esa ciudad de ahí. Eso fue la primera parte de ganar la victoria. Que Josué tenía que fingir esa posición de huir, ¿no? Esa actitud de huir, para que pudieran ganar la victoria. La segunda parte, ahí fue capturado. 18 a 20 dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo te entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar donde estaban en la emboscada, corrieron luego con él, alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron y a prenderle fuego. Y los hombres de ahí volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que había huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Tenemos que saber una cosa, que Dios tenía un plan para vaciar la ciudad de ahí, para que los judíos que estaban ahí emboscada pudieran entrar y prender fuego en la ciudad para atrapar a los hombres de ahí, pero no solamente ellos, sino también los hombres de Betel. Josué era consciente de que la batalla era del Señor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Segundo Crónicas, capítulo 20, versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dijo así, no temáis, ni os, amedrentéis. No sé si lo he dicho bien, pero vamos a seguir. Delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Josué sabía que Dios empezó el plan cuando le animó con ese nuevo comienzo, cuando dio instrucciones de lo que tenía que hacer, y luego con la estrategia que Dios le ha dado, él sabía que él tenía que seguir adelante conforme a lo que Dios dijo, a pesar de que no tenía sentido humanamente. Pero que él sabía que la batalla fue de Dios, o era de Dios. Por esa razón Josué esperó las instrucciones de Dios. Él siguió el patrón de Dios de la letra. Yo voy a hacer igual de lo que Dios me ha dicho. Entonces Dios le dijo que levantara su lanza hacia la ciudad, lo que hemos visto en versículo 18. Y esta era la señal para que las otras tropas entraran en la ciudad y la quemaran. Por la señal tenía que darse en el momento justo, perfecto, cuando Dios quería que lo haga. Los hombres de ahí y Betel quedaron atrapados y al ejército de Israel le resultó sencillo destruirlos. No había una forma de escapar. Había fuego por un lado y más soldados de que tenía esa ciudad por el otro. Los hombres de ahí y Betel no pudieron escapar. Josué levantó su lanza hasta que ganó la victoria. Es lo que vemos en versículo 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores
de ahí. Esta acción debe hacernos recordar la batalla que Josué peleó contra Amalek cuando Moisés levantó sus manos hacia el Señor. Vamos a leerlo porque creo que hay gente aquí que no conoce la historia. Vamos a ver Éxodo capítulo 17, versículos 8 a 13 dicen. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subiendo a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno por un lado y el otro por otro. Así hubo en sus manos firme hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Eso tiene que sonar, eso tiene que ser como un recuerdo en la mente de Josué. Tengo que hacer igual de lo que hizo Moisés en ese momento. Aunque él no necesitaba en ese momento apoyo para mantener su mano firme, señalando la ciudad con esa lanza, pero él se quedó hasta que toda la ciudad fue matado a filo de espada. Yo sé que muchas veces no entendemos por qué Dios tiene que hacer estas cosas, pero recordamos que la ciudad que está dentro de la tierra prometida ha visto el pueblo y los milagros de Dios y tuvieron su oportunidad de arrepentirse y negaron de hacerlo. Aún más que pensaron más en sí mismos, que pudieron hacer cualquier cosa y derrotar el pueblo de Dios, y estaban intentando matar a ellos. Y Dios realmente ganó una victoria increíble. Pero todo empezó con vaciar el pueblo y luego capturarlo y quemar el pueblo, la ciudad. El tercer paso que vemos aquí en esa victoria, el ejército y el pueblo de ahí fueron destruidos completamente. Como hemos leído en el versículo 26, vamos a leer desde el versículo 21 a 29. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de ahí. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de ahí y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido a todos, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron ahí y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de ahí, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó ahí y la redujo a un montón de escombros.
asolada para siempre hasta hoy. Versículo 29. Y al rey de ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen en la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Al ver el humo de la ciudad, los hombres de Josué dejaron de huir y se volvieron a atacar al ejército de ahí, los que persiguieron a ellos. Después de que los soldados judíos, los soldados de ahí abandonaron la ciudad, se unieron, después de que los soldados judíos que entraron en ahí, esa ciudad abandonado, se unieron a la batalla y había un conflicto increíble. Entonces los enemigos se quedaron atrapados entre esos dos ejércitos, el fuego y ejército y luego el otro ejército. Josué 8, versículo 22 nos dice esto: y los otros salieron de la ciudad y a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por otro, y los siguieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Una vez que el ejército fue aniquilado, matado por completo, el resto de la población de la ciudad fue destruida, al igual que en Jericó. Es lo que hemos visto en versículos 24 y 25. Tenemos que tener en cuenta, voy a repetirlo otra vez, que esa no fue la matanza de gente inocente, sino el juicio de Dios sobre una sociedad malvada que durante mucho tiempo había resistido la gracia y la verdad de Dios. Había había muchísimos momentos en la historia de esa ciudad, como en Jericó, desde la salida de Israel de Egipto hasta este momento. Estamos hablando de más que 40 años de ver a Dios proveer por su pueblo, ver a Dios realmente hacer milagros, ver a Dios realmente hacer las cosas que Él hizo por su pueblo, y ellos, en vez de confiar en este Dios, cuando los israelitas estaban ahí en su puerta, pues confiaron en sí mismo y en sus dioses ajenos. El cuarto paso de esa victoria fue: el rey de ahí fue asesinado. Ya hemos leído esos versículos, pero voy a leerlos otra vez. Pero tomaron vivo el rey de ahí y lo trajeron a Josué. Eso fue el versículo 23 y también versículo 29. Y al rey de ahí lo colgó en un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Ese fue el último gesto simbólico de completa victoria por parte de Israel. Tuvieron que matar a todos, no solamente a algunos, no solamente los hombres de guerra, sino todos, los hombres, las mujeres, todo, incluso el rey. Pero el rey fue algo como un símbolo al final de una victoria completa. El rey no tenía ejército, no tenía súbditos ni ciudad en ese momento, porque el Señor los había destruido a todos. Un rey humillado, un rey que era soberbio en su prudencia, en su sabiduría, ¿no? Un rey que tenía autoconfianza total. Pensaba que va a ganar una victoria increíble, terminó el día a punto de morir. Fue una victoria total por parte de Israel. Josué mató al rey con una espada y luego ordenó que su cuerpo
fuera humillado colgándolo en un árbol hasta la puerta del sol, porque sabemos que cada persona que es colgado en un madero es maldito. Es lo que vemos. Deuteronomio 21, versículo 22 a 23 dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra de que Jehová tu Dios te da por heredad. Incluso en ese momento de victoria, de realmente humillar a ese gran rey de la ciudad de Ai, pues Josué siguió las instrucciones de Dios incluso en esto. Luego el cuerpo fue enterrado bajo un montón de piedras a la entrada de la puerta de la ruina de esa ciudad. El anterior montón de piedras que Israel había levantado era un monumento a este hombre Acán, que había causado su derrota en Ai antes. Es lo que hemos visto en Josué capítulo 7, versículos 25 y 26. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en ese día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, y permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Tenemos que saber que antes había un montón de piedras que fue un monumental, una señal de lo que pasa cuando pecamos contra Dios. Cuando hacemos algo completamente en contra de lo que Dios dice, que este hombre, toda su familia, todas sus bestias, sus animales, murieron y fueron quemados, y luego un montón de piedras fueron levantados por encima de ellos para dar señal de que debemos seguir a Dios 100%. Y ahora vemos este símbolo, este montón de piedras en Ai, que no fue un monumental del pecado, sino que fue una memoria, un monumental de lo que significa una victoria que Dios ganó en su vida. Fue para recordarles que aunque tenemos enemigos, aunque tienen enemigos a su alrededor, aunque había más ciudades que tuvieron que ser conquistadas, Dios es el Dios de la victoria. La batalla es suya. Cuando nosotros seguimos su plan, cuando seguimos sus instrucciones, cuando seguimos su estrategia, pues siempre ganamos, porque no es nuestra victoria. Y la última parte de esa victoria me encanta. Pues recordamos lo que pasó en Jericó, que todo pertenecía a Dios, ¿no? Vamos a ver otra cosa aquí. El botín de Ai fue reclamado, el botín de guerra. Versículo 27, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Dado que las primicias del botín de guerra en Canaán, de la ciudad de Jericó, ya habían sido entregados a Dios en esa ciudad de Jericó, Él permitió que el ejército de Israel reclamara el botín de Ai. Ellos pudieron sacar el oro, la plata, ellos pudieron conseguir los animales, las cosas de la ciudad antes de quemar la ciudad. Ellos pudieron realmente coger de las cosas y guardarlo para sí mismo. Además, en Jericó, la victoria fue de ellos debido a un milagro de Dios.
Entonces tiene sentido que todas las cosas pertenecían a Dios. Pero mientras que aquí en ahí, debido a que los hombres realmente tuvieron que luchar, tuvieron que físicamente matar a la gente de esa ciudad y luchar esa batalla, se ganaron su recompensa. Cuando al final del día los hombres enterraron al rey, de ahí bajo un montón de piedras produjo un nuevo sentido de fe y de valor en Israel, porque habían obtenido otra victoria. Esta victoria que estuvieron esperando, que les hacía falta en ese momento, después se la derrotan ahí antes, y también tratar con el pecado de este hombre, ellos tuvieron que ganar esa batalla. Y lo que vemos es, después de haber seguido la palabra de Dios, el plan de Dios, ganaron la victoria. Y vemos que el pueblo estaba más unido, más fiel, para decirlo así, para seguir adelante con el plan de Dios. ¿Cómo podemos ver esto? Pues la última cosa que vemos en el patrón de cómo podemos convertir la derrota en victoria es un nuevo compromiso. Es lo que vemos al final de ese capítulo. Un nuevo compromiso. No solamente un nuevo comienzo, no solamente una nueva estrategia, no solamente una nueva victoria, que gracias a Dios que hemos ganado esa victoria según su plan, pero vemos ahora un nuevo compromiso. En algún momento después de la victoria de ahí, Josué condujo al pueblo 30 millas, o vamos a decirlo así, como 45, casi 50 kilómetros al norte hacia Siquem, que se encuentra en el valle entre el monte Ebal y el monte, ese nombre me va a costar, Gerizim, no sé, vamos a leerlo y me podéis corregir, ¿vale? Os doy permiso. Aquí la nación obedeció lo que Moisés le había mandado hacer en su discurso de despedida en Deuteronomio 27, versículos 1 a 8. Vamos a leerlo más adelante, vamos a dejarlo por ese momento, ¿vale? Josué interrumpió las actividades militares para darle a Israel la oportunidad de comprometerse de nuevo con la autoridad de Jehová, tal como se expresa en su ley. ¿Cómo empezó esto? Pues Josué construyó un altar. Después de ganar la victoria, él no paró para descansar, sino subió a esos 45 kilómetros, a ese sitio entre esos dos montes, y construyó un altar a Dios. Vamos a verlo. Versículos 30 a 31. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios a Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Dado que Abraham había construido un altar en Siquem, es lo que podemos ver en Génesis capítulo 12, y Jacob había vivido ahí por un poco de tiempo, es lo que puedes ver en Génesis 33 y 34. El área tenía fuertes lazos históricos para el pueblo Israel. Tenemos que recordar que eso no fue la primera vez que un altar fue construido en el lugar o en el sitio cerca. El altar de Josué fue construido en el monte Ebal, el monte de la maldición, porque solo un sacrificio de sangre puede salvar a los pecadores de la maldición de la ley. Por eso puso ese altar ahí en ese sitio. Gálatas 3, versículos 10 a 14 dicen: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere
en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley es de la fe, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aunque en ese momento van a hacer holocausto, van a hacer sacrificios aquí en ese altar para realmente hacer un nuevo compromiso con Dios. A mí me encanta la imagen. Sobre el monte de maldición están ofreciendo sacrificios de sangre, porque solamente a través de ese tipo de sacrificio puede ser redimidos los que pecan. Al construir el altar, Josué tuvo cuidado de obedecer Éxodo capítulo 20, versículo 25, y no aplicó ninguna herramienta a las piedras recogidas en el campo. Tuvieron que ser piedras naturales, no obras de las manos de los hombres. Ninguna obra humana debía asociarse con el sacrificio, para que los pecadores no pueden pensar que sus propias obras pueden salvarlos. Es lo que vemos en Efesios, en el Nuevo Testamento, en capítulo 2, versículos 8 a 9, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que saber que ellos tuvieron que construir un altar donde la mano de hombre o la obra de un hombre no ha tocado. ¿Para qué? Para que no sean sus obras que realmente les salvaron. Dios pidió un altar de piedra simple, no uno diseñado y decorado por manos humanas, a fin de que nadie se jacte en su presencia, como vemos en 1 Corintios 1:29. No es la belleza de la religión hecha por el hombre lo que da perdón al pecador, sino la sangre en el altar es lo que da perdón a los pecados. Levítico 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de personas. Entonces, en el antiguo pacto de sacrificio, pues fue la sangre de ese animal echada por encima de ese altar que realmente hizo expiación o perdón de pecado. Y luego vemos un sacrificio mejor, un sacrificio perfecto en Jesús, en lo que vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está haciendo referencia a la sangre de Jesucristo que fue ofrecido en la cruz del Calvario por nosotros. Ese nuevo compromiso empezó con construir un altar nuevo sobre el monte de maldición, para que la sangre de los sacrificios pueden realmente ser derramada sobre ese monte, para darnos como ese símbolo, para dar a estos judíos este símbolo de que su pecado ha sido perdonado. Josué empezó ese nuevo compromiso con Dios, con construir el símbolo de la salvación de Dios. Eso es una forma de darle gracias por haber estado con nosotros, por haber ganado esa victoria y realmente por haber dado a nosotros los pasos que tuvimos que tomar para ganar la victoria. ¿Qué fue el siguiente paso de ese nuevo compromiso? Pues Josué escribió la ley
en las piedras. No solamente construyó este altar, sino que escribió sobre las piedras del altar la ley de Dios. Vamos a leerlo. Versículo 32 a 33. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte de esa palabra, ¿cómo es? Gerizim. Vale, Gerizim, vamos a quedar con este. Y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Este acto fue en obediencia al mandato de Moisés. Como he dicho, vamos a leerla ahora, Deuteronomio 27, versículos 1 a 8. Yo sé que hemos tocado muchísimos versículos, pero es importante que entendamos lo que está pasando aquí. Ordenó, versículo 1, Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra de Jehová. Eso es en plan, están planificando hacer esto, ¿no? A la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado de entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte de Ebal, y las revocarás con cal. Y edificarás ahí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enterás edificarlas a el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz y comerás ahí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esa ley. Creo que Moisés quería dejarlo bastante claro, porque vez tras vez tras vez en esos 8 versículos está describiendo exactamente lo que tuvieron que hacer los israelitas después de entrar en la tierra. Y realmente es la primera vez después de la batalla en Jericó, después de lo que pasó con Acán, y luego después de lo que pasó ahí, realmente que ellos van a obedecer lo que Dios ha dicho a través de este hombre Moisés. En el cercano oriente de ese día era costumbre que los reyes ellos celebraron sus grandes victorias, registrándolos en como piedras, así como vemos en el altar. Piedras cubiertas por ese cal, y luego ponen lo que son las victorias, lo que son, creo que la palabra es azanzas, ¿no? Azanzas militares. Ellos estaban ahí escribiendo las victorias que han ganado para que todo el pueblo pueda reconocer que el rey es potente, que es guerrero, y que esa ciudad es poderosa y que no quieres entrar en batalla con ellos. Pero en vez de hacer eso, Josué no escribió las batallas o las victorias de Jericó y ahí también de vencer los hombres de Betel en ese momento, sino que él escribió ¿qué? La ley de Dios, porque él sabía que lo que era más importante en ese momento es obedecer lo que Dios dice. Tenemos que saber que las victorias que ganamos en la vida no vienen a través de lo que hacemos nosotros y lo que pensamos nosotros.
Tenemos que recordar que Dios dijo esto a Josué en el primer capítulo de Josué. Vamos a leerlo. Versículos 7 a 8 de capítulo 1 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartes de ella, ni a la diestra, ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, si Josué quería que lo que hace en la vida, en el liderazgo de ese gran pueblo, realmente tiene éxito, él tenía que seguir lo que Dios ya había dicho. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si Josué quería tener éxito en su vida, en su liderazgo, tenía que seguir el plan de Dios, la palabra de Dios. Entonces, cuando él estaba empezando con ese nuevo compromiso, no solamente en su corazón, sino también en el pueblo, él sabía, vamos a seguir lo que dijo Moisés, vamos a construir ese altar en el monte de Ebal, vamos a hacerlo tal cual como él describe en su ley, pero también vamos a hacer lo que él dice en escribir la ley sobre las piedras. Los creyentes de hoy tienen la palabra de Dios escrita en sus corazones. Es lo que nos dice Romanos 8. Vamos a leerlo. Versículos 1 a 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Si queremos enfocarnos aún más en esto, pues Romanos 1 nos da un discurso increíble de cómo nosotros estamos sin excusa, los hombres, no solamente los cristianos, sino a todo hombre, porque hemos conocido a Dios. Y en vez de creer en lo que es verdad, hemos cambiado la verdad en mentira. Pero gracias a Dios que nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y no tenemos que seguir lo que dice la ley, sino que podemos confiar en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que tenemos a través de Jesucristo. La ley escrita en piedras era externa, no interna, y podría instruir a la gente, pero nunca podía cambiar a las personas. Pablo deja claro en la epístola a los Gálatas que la ley puede convencer a los pecadores y llevarlos a Cristo, nunca puede convertir a los pecadores y hacerlos como Cristo. Vamos a verlo. Gálatas 3, versículo 24 a 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, no para dejarnos como Cristo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados no por la ley, sino por fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no tenemos que seguir lo que dice la ley, aunque por ser cristianos queremos cumplir con lo que Dios dice en su palabra e incluso la ley, pero no confiamos en esa ley para ser como Cristo, para ser perdonados, santificados, realmente perdonados de nuestro pecado. Estas piedras en el monte de Ebal le recordaron a Israel que su éxito radicaba únicamente en su obediencia a la ley de Dios. Como hemos visto en Josué 1, versículos 7 a 8, como hemos leído hace poco. El éxito en la vida cristiana depende de nuestra obediencia a seguir los pasos que Dios nos da. Josué estaba siguiendo el plan de Dios para su vida y el plan de Dios para su pueblo.
Pero después de la victoria, en vez de celebrarlo, como nosotros humanamente pensamos sería una celebración en condiciones, ¿no? Pensando en nosotros mismos, sino que ellos celebraron la victoria haciendo algo muy solemne, sacrificando, glorificando a Dios y luego celebrando la gloria de Dios en su victoria. Después de escribir esa ley sobre las piedras, Josué tomó el último paso de ese nuevo compromiso, que fue leer la ley ante el pueblo. Josué 8, versículos 34 y 35. Estamos terminando. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Muchas veces queremos enfocarnos en las cosas buenas y no en las cosas malas. Pero Josué leyó toda la ley. En las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. A las tribus de Israel se les asignó sus lugares frente a los dos montes, de acuerdo con las instrucciones de Moisés en ese Deuteronomio 27. Tenemos por un lado Rubén, Gad, Aser, Zebulón, Dan, Neftalí. Ellos estaban ahí en el monte de Ebal, que es el monte de la maldición. Y luego Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, que es Efraín y Manasés. Y Benjamín estaban en el monte de Gerizim, el monte de la bendición. Y Josué ahora reafirmó la ley en la tierra prometida. Entre el monte de maldición y el monte de bendición había puesto todos los pueblos de Israel, escuchando la palabra de Dios, la ley de Dios. Tenemos que recordar que ahora mismo estamos entre dos montes como cristianos, o toda la sociedad realmente. Tenemos el monte del Calvario y también tenemos el monte del Olivo. El monte del Calvario es donde murió Jesús en la cruz. El monte de Olivo es donde Jesús un día regresará a la tierra. Estamos entre estos montes ahora mismo y tenemos que recordar que si seguimos lo que Dios dice en su palabra, nosotros ganamos la victoria. Si confiamos en lo que Dios ha dicho acerca de la salvación, que confiamos solamente en su Hijo Jesucristo, pues no tenemos que preocuparnos de cumplir con la ley, porque Jesús cumplió con la ley. Tenemos que comprometernos a esto. Tenemos que comprometernos a lo que Dios dice en su palabra. Y cuando hacemos esto, tenemos la bendición, no la maldición. Dado que el área era entre el monte Ebal y el monte Gerizim era un anfiteatro natural, todos podían escuchar las palabras de la ley. Al recibir la lectura de la ley, estaban mostrando su compromiso a obedecer, pero no solamente a obedecer, sino seguir lo que Dios dice. Es una cosa escuchar lo que Dios quiere, es una cosa que realmente saber lo que Dios dice, es otra cosa de recibirlo de una forma que vas a hacerlo. Lo que Dios está buscando en sus hijos, sus hijas, es compromiso. Compromiso. Que estamos dispuestos a dejar a un lado lo que pensamos nosotros y seguir adelante con lo que Él dice. Y en cuanto hacemos esto, tenemos éxito o tendremos éxito.
Es una cosa experimentar una derrota increíble. Todos nosotros hemos experimentado esas cosas en nuestras vidas, y creo que más que una vez. Pero sabes que esto no es el fin de todo. Dios quiere sacar una victoria grande de tu derrota, de tu fracaso, de tu momento tan triste en tu vida, para darte una victoria nueva. Pero todo depende de Dios. Lo que me encanta de ese capítulo, de ese patrón que hemos visto, es que todo depende de Dios. El nuevo comienzo dependió completamente de Dios. Una nueva estrategia, pues totalmente dependía de Dios. Una nueva victoria, pues ellos tuvieron que luchar como Dios le había dicho. Y un nuevo compromiso también era totalmente de Dios. ¿Cómo digo esto? Versículo 1 de capítulo 8 dice: Jehová dijo a Josué, después de tratar con el pecado de Acán, después de ver esa derrota en Ahí, versículo 1 de capítulo 8 empieza con esto. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. El nuevo comienzo empezó con Dios. No empezó con Josué. Empezó con Dios acercándose a Josué para animarle. Y ese patrón termina con ese nuevo compromiso en el versículo 30, como hemos leído. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel. Todo dependía de Dios. ¿Saben lo que Dios quiere en nuestras vidas? Él quiere convertir las derrotas más grandes de tu vida, los momentos más difíciles de tu vida, en victorias grandes para Él. Como hemos hablado, creo que fue el miércoles pasado, Proverbios 3, versículos 5 a 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. ¿Quién va a preparar el camino? ¿Quién va a cuidarte en el camino? Pues Dios. Es lo que Dios quiere. ¿Sabes la razón por la cual quedamos muchas veces con la vergüenza que sentimos después de fracasar, después de pecar, después de no seguir adelante con Dios? Porque seguimos pensando que tenemos que sacar nosotros mismos del sitio donde estamos. Y olvidamos de que realmente es Dios que tiene que hacerlo. Cuando buscamos los caminos que suenan humanamente, que van a funcionar, que suenan buenas opciones, ¿no? Es cuando fracasamos de nuevo y seguimos en ese patrón de vergüenza, de fracaso, de derrota. Y es como una lavavajillas o una, ¿cómo se llama la máquina para lavar la ropa? Lavadora, gracias, es que no me salía la palabra. ¿Has puesto ahí para mirar en este cristal cómo funciona la lavadora? Es como un ciclo que nunca para, ¿no? No hay una salida. El agua, la ropa, siempre está haciendo esto. Y es muchas veces lo que pasa con nosotros, con el pecado, con la derrota, con el fracaso. Seguimos haciendo la misma cosa, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Cada uno de nosotros hemos experimentado esto más veces que queremos realmente decir.
Y la única forma en que podamos escapar de ese ciclo vicioso que no tiene salida es saber que solamente Dios puede hacer salida. Es lo que vemos en Josué. Él estaba desanimado en el capítulo 7. Estaba ahí, para decirlo así, tirando una pataleta cuando Dios dijo, levántate. Y luego le dio instrucciones de cómo seguir adelante. El capítulo 8 de Josué es esto para nosotros, un patrón de cómo podemos convertir la derrota en victoria en tu vida. No tienes que seguir haciendo la misma cosa vez tras vez, pero requiere, si realmente quieres victoria de la derrota, requiere que dejas de seguir tus pensamientos, tus opiniones, tus caminos, tus formas de hacer las cosas y dejar a Dios realmente proveerte la salida. Aunque requiere trabajo, es lo que hemos visto, tuvieron que luchar, pero tuvieron que luchar según lo que Dios dijo. Es la única forma de salir de ese ciclo vicioso. Yo no sé dónde estás en ese momento en tu vida, que estás viviendo fracaso tras fracaso tras fracaso, o si estás experimentando una victoria grande. Pero tenemos que recordar, incluso después de la victoria, tenemos que seguir siguiendo a Dios. Es lo que vemos en Josué. Comprometernos de nuevo, a pesar de que podemos experimentar una derrota otra vez. Pero seguimos con Dios. Es lo que Dios quiere. Muchas veces como cristianos decimos que vamos a seguir a Dios, ¿verdad? Vamos a seguir adelante con Dios, para decirlo así. Pero es otra cosa realmente poner los pies en el suelo y andar, seguir sus pasos. No es tan fácil, pero la otra opción, aunque humanamente va a ser más fácil para nosotros, pero el fin de esto es sufrimiento, dolor y tristeza. Y Dios no quiere que nosotros como hijos suyos, que pasamos por ese camino. Vamos a orar. Padre, que sea gracias por ese capítulo, aunque ha sido un capítulo lleno de información, lleno de esas verdades bíblicas y que muchas veces podemos quedarnos ahí sin entender exactamente lo que estás diciendo en esos versículos y cómo aplica esto a nuestras vidas. Te pido en ese momento que entendemos bien lo que significa el capítulo 8 de Josué, para que nosotros realmente podamos depender de ti, para realmente convertir la derrota, el fracaso en victoria en nuestras vidas. Ayúdanos no depender de nosotros mismos, de nuestra fuerza, de lo que podemos imaginar, sino ayúdanos depender completamente de ti. Déjanos ver lo que tú quieres, para que podamos seguir tus instrucciones a la letra y disfrutar de una victoria debido a nuestra obediencia a lo que tú dices. Te pido en ese momento, si hay alguien aquí que está experimentando una derrota grande en su vida, o incluso una derrota pequeña, que recuerda que la derrota no es el fin de todo, sino es un momento para empezar de nuevo, de un nuevo comienzo, de una nueva estrategia, para que podamos disfrutar de una nueva victoria y luego comprometernos de nuevo a ti. Te pido que tú lo dejas claro con esta persona y que siga adelante contigo. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues ahora viene Manolo para darnos los anuncios. Muy bien.
Ya sabemos que seguimos nuestro estudio los miércoles, que a las 7:30, que estamos estudiando resolviendo conflictos bíblicamente. Seguimos con el reparto del Por tanto hoy, con los folletitos para repartirlo por el pueblo y por diferentes sitios. Y también, como habitual, tenemos nuestra ofrenda, que ya sabemos que lo hacemos de esta manera. Usamos en los sobres, marcamos si es para ayudar a los hermanos en Mallorca o para la iglesia o dos, y lo depositamos al salir en el escritorio. Muy bien, pues vamos a tener una oración por la ofrenda y también por España, como también estamos haciéndolo habitualmente. Pues vamos a orar. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor. Gracias por hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y nos sigues bendiciendo, y en esta lucha también con Amalek, Señor. Y Padre Santo, queremos rogarte que tú bendigas esta ofrenda y que sigas prosperándola para que cubrir los gastos y poder hacer un buen uso de ella, Señor. Y Padre Santo, también queremos en esta circunstancia, Señor, seguir orando por España, Señor. Te damos las gracias porque han descendido, Señor, los contagios. Y Padre Santo, queremos seguir rogándote para que tú les des mucha sabiduría a nuestros gobernantes, Señor, que les ayude a qué hacer con todo esto de las vacunas, Señor, y a tomar las medidas oportunas, Señor, a pesar de todas las cosas buenas que están sucediendo, y también por los españoles para que tú les ayude a tener también sabiduría, a no bajar la guardia, Señor, y a pesar de que se relajen las medidas, Señor, que sigamos atentos, Señor, para que esto no aumente, Señor, que pueda este país remontar, que pueda prosperar el trabajo, Señor, que todo el tema de administraciones, Señor, de sanidad, de tantos servicios, Señor, que hace falta también en este país, Señor. Bendícelos, Señor. Sigue tú bendiciéndonos y ayudando, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos entonces a cantar la última canción. Nos volvemos a poner de pie. Quiero amarte, de corazón, Dios, quiero amarte, adorarte y alabarte de corazón, con mi mente. Dios, quiero amarte con mi mente, adorarte y alabarte de corazón, con mi vida. Dios, quiero amarte con mi vida, entregarme, recibirte de corazón. Quiero amarte, de corazón, Dios, quiero amarte, adorarte y alabarte de corazón. Espero que paséis un buen día. Ah, la has hecho mucho, la has enseñado tú, ¿no?